Bueno, un 2019 bastante agitado. La verdad que si lo vemos globalmente como país, el país fue bastante golpeado, económicamente hablando. Hemos visto las falencias institucionales. La verdad que en lo particular es feo ver gente sufriendo. Siento que son cosas que no tenemos que ver, pero por algo está la iglesia, ¿no? Y yo sé que en esta iglesia hay mucha gente de fe. Y que esa fe nos lleva a tratar a través de estos momentos malos, estas situaciones difíciles, de una manera especial. Creo que la gente de fe, o al menos yo, pienso en estos momentos como un tiempo para empezar a entender dónde está nuestra esperanza en Dios, ¿no? Es un tiempo de prueba, un tiempo donde podemos ser forzados a probar nuestra esperanza, a probar nuestra fe. Y te quiero leer Romanos 8:28 para empezar, y dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La Biblia no nos promete una vida perfecta en este mundo. De hecho, cuando Pablo termina de decir esto, le dice al pueblo que van a venir aflicciones. Y creo que nosotros sabemos que eso va a pasar, ¿no? La Biblia habla de esas cosas. Vivimos en un mundo envuelto en pecado, vivimos en un mundo caído. Y la verdad que en muchas ocasiones el Señor nos ha prevenido de que vamos a pasar por cosas malas. Pero quiero decirte algo, si lees bien, dice que todas las cosas obran para bien para los que aman a Cristo Jesús. Amén. Yo creo en esta palabra, yo creo firmemente en esta palabra. Y creo que en este tiempo o en los tiempos malos tenemos la posibilidad de dar gracias, sea la situación que estés viviendo. Porque sea como sea, el Señor va a sacar algo bueno de allí. Dice la palabra también que somos acrisolados como el oro, que somos tratados en el fuego, pero que hay una diferencia entre el oro y nuestra fe. El oro es perecedero, pero nuestra fe no tiene fecha de vencimiento. Pero de esa misma forma es tratada nuestra fe. Y la palabra dice una cosa más, que quienes salgan vencedores y permanezcan en la fe, van a dar alabanza, honra y gloria a Jesús cuando vuelva en su segunda venida. ¿Cuánto dicen amén? ¿No es una increíble promesa esa? La fuerza de nuestra fe va a ser transformada en alabanza cuando Jesús vuelva. O sea que no importa si estás en un momento bueno o en un momento malo. Lo que importa es cómo estás trabajando tu fe. Recién veíamos el video y el 2019 siendo uno de los años más difíciles que pasamos. Pasamos de la calle Solís, muchos de acá conocen el otro lugar y pueden dar fe de que ya no entraba ni un alfiler ahí. El Señor nos estaba llamando a mudarnos y nosotros creímos y puso este lugar en visión en la cabeza de nuestros pastores. Hoy nos gozamos en este lugar que es mucho más grande y tiene otras posibilidades, pero no solo eso, iglesia. Hay una promesa de avivamiento sobre este lugar y nosotros tenemos parte en esa promesa de Dios. Así que el 2020 promete mucho, mucho, mucho para Iglesia del Camino. Una vez alguien me dijo, en los días felices disfrutás la música y en los días malos entendés la letra. Los momentos malos tienen eso mágico, ¿no? En que empezamos a entender algunas cosas. Ese mismo día releí El Principito. Seguramente muchos lo han leído. Creo que en una búsqueda de volver a la niñez, de volver a ser un niño, de volver a esa inocencia. Cuando lo releí me di cuenta que no era un libro para niños, es un niño para grandes, que se olvidaron de ser niños. Dice la palabra que quienes no sean como niños y no cambian a esa forma, no van a ver el reino de los cielos. Y creo que Jesús lo dijo por algo en particular. Déjame te cuento algo. Cuando hay dos niños jugando, pueden pasar del juego a una pelea a muerte en solo un instante. Muchos de nosotros lo hemos visto. Ahora, ¿cuánto tiempo dura esa pelea a muerte? Nada. Minutos. ¿Sabes por qué? Porque vale mucho más su felicidad que su orgullo. Y creo que alguien lo subió a las redes, no sé si está acá, esta semana lo leí, gracias por eso.
Creo que el Señor cuando habla de que seamos como niños tiene que ver con esto, ¿no? Con esa perspectiva que los niños tienen. Creo que el Señor cuando habla de que seamos como niños nos está llamando a volver a esa fuente, ¿no? A volver a jugar, a volver a conectar con las cosas de cuando éramos chicos. Cuando somos grandes pasamos por cosas, somos aletargados, pasamos por el fuego. Y la verdad que todo eso nos forja y a veces endurece nuestros corazones, pero los niños ven el mundo de otra manera, ¿no? Ellos quieren tener una sonrisa pintada en sus rostros, ellos quieren jugar todo el tiempo y ellos viven de emoción en emoción. Son quienes más empatizan con la gente. Y he visto más de una vez un niño ver llorar a alguien y no poder tolerar ese llanto en esa persona, sea un familiar, sea un amigo o sea un completo desconocido. Cuando un niño ve llorar a alguien, no puede dejar de hacer lo que estaba haciendo y preguntarle a su papá por qué esa persona está llorando. Y ese es el corazón del niño, ¿no? El corazón del que siempre está pensando en el otro, el corazón de invitarte a jugar conmigo y a que seas feliz conmigo. Y cuando el Señor hablaba de los niños, hablaba de esa manera, para que sepamos ser así. Mira, amigo, si te tengo que decir algo hoy, quiero que sea esto. Cuando tu corazón está puesto en los demás, el corazón de Dios está puesto en vos. Y no importa qué situación estés atravesando, o no importa cómo llegaste acá después de un año tan tedioso. Importa que cuando tu corazón está en el resto, el Señor se está ocupando de tus cosas. ¿Sabes cómo lo sé? Quiero leerte Lucas 10, del 1 al 7. Dice, después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de 2 en 2 delante de Él a todo pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos, aflicción. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalia, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Muchos no tenían nada. Cuando entren en una casa, digan primero, pasa a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene su derecho a su sueldo. Lean, muchas veces ora y dice, nosotros en tus asuntos y vos en los nuestros. Y esto es así, iglesia. Cuando nosotros empatizamos con la gente, el Señor se está ocupando de nosotros. Y por más que haya un año malo, y por más que haya un año que nos dice que las cosas no van a salir, y por más que haya un año en el que no encontremos salida, ni trabajo, ni una forma de subsistir, Él está poniendo su mano sobre nosotros, porque nosotros somos quien cuidamos su viña. ¿Amén? Este 2020 sigue siendo un año de buenas noticias. Nosotros no vivimos conformes al reino terrenal, no vivimos conforme a las cosas de esta tierra, vivimos conforme a las verdades del reino de los cielos. Así es como vivimos nosotros. Y por más que estemos pasando por un proceso o por un momento difícil, o el país esté atravesando una tormenta en la que no sabemos cuándo vamos a salir, nosotros vivimos bajo las verdades del Dios Altísimo y nos ponemos bajo su ala. Nuestro Dios es quien llama las cosas que no son como si fueran. Y ahí es donde habitamos nosotros, iglesia. ¿Qué vamos a decir? Este momento, este tiempo malo que estoy pasando es el que no me permite salir a dar las buenas nuevas del Evangelio. Si es justamente las buenas nuevas del Evangelio lo que nos sacan de las malas noticias en las que estamos viviendo. No sé cuál va a ser tu trabajo terrenal para el 2020. Hay muchos que están buscando cambiar, hay muchos que están buscando trabajo. Pasa en estas épocas, es normal. Pero déjame decir cuál tiene que ser tu trabajo celestial.
Tu trabajo celestial tiene que ser el de venir a regalar una verdad a este planeta. Cristo Jesús vino a esta tierra y murió por cada uno de nosotros, perdonó nuestros pecados y nos regaló salvación y vida eterna. Amén. Titulé este mensaje, La mesa está servida. Y lo hice así porque en muchos casos el Señor fue criticado por sentarse en la mesa de muchos. Dice la palabra que los fariseos lo acusaban de que se sentaba a comer con pecadores y que él era un glotón y un bebedor, un borracho. De eso lo acusaban. ¿Saben qué les contestó él? La sabiduría queda demostrada por sus hechos. Y acá hay algo importante, iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor le estaba diciendo a los fariseos que Él no compartía mesa con pecadores para pecar como ellos. Él compartía mesa con pecadores para ganarnos para el reino de los cielos. ¿Saben lo que pasa? Que quienes no tienen el corazón de un niño, quienes no tienen el corazón en las personas, en la vida de los demás, no pueden ver eso. ¿Por qué? Porque su corazón está en otro lugar y ven a través de esos lentes. Estos fariseos se juntaban en esas mesas a repartirse puestos. Se juntaban en esas mesas a acusar a quienes pecaban. Se juntaban en esas mesas a hablar de sus membresías y de los poderes que cada uno tenía y a dividirse con el pueblo, gente que no tenía derecho a sentarse a esa mesa. Pero el Señor Jesús se sentaba en las mesas de los pecadores y les decía: hey, yo confío en vos. Esa confianza restauraba su alma y traía convicción de pecado. Y esa convicción de pecado inundaba el lugar. Luego de esto el Señor los perdonaba y los sanaba por completo. Y esas vidas quedaban totalmente restauradas. Yo no sé si el Señor era un borracho o un glotón, pero bienvenido sea si era para el perdón de los pecados de muchos, porque no había alguien que se ocupe de esas cosas. Yo puedo ver a un Jesús utilizando la mesa para discipular, para enseñar, para sanar y para perdonar. Veo a un Jesús utilizando esa mesa como nunca nadie la había utilizado. Y muchas veces el pueblo de Dios está distraído, ¿no? Llegamos a momentos en la vida donde todo es difícil, como este tiempo, y nos distraemos en esas cosas, nos enfocamos en nosotros mismos y perdemos la capacidad de ser de bendición. Y en el capítulo 14 de Lucas voy a empezar a nombrar varias historias que han sucedido alrededor de una mesa. Esta vez no era una mesa de pecadores. Esta vez era una mesa de fariseos. Y quiero que nos detengamos acá antes de empezar a leer la historia, o a empezar a hablar de la historia. Porque el Señor sí se sentó en mesa de pecadores, sí se sentó en mesas de gente que no era digna, pero también se sentó en la mesa de quienes lo acusaban y querían matarlo. No podemos decir que Jesús no fue un Dios de compasión y no intentó llevarse hasta el último para su reino. Un Dios que fue capaz de llamar a Judas, su entregador, amigo, justo antes de que lo lleve a la cruz. Así fue el amor de nuestro Señor. Y Él estaba dispuesto a sentarse a cualquier mesa y a enseñar de sus verdades a quienes las buscaban y a quienes no las buscaban, porque la verdad salía de su corazón y fluía como un río de agua viva. Ahora, este hecho no hizo que el grupo de fariseos mirara al maestro con otros ojos. Lo primero que pasó en esa mesa fue que pusieron a alguien delante de Jesús, un enfermo. Era día de reposo, por lo que todos estaban esperando qué iba a hacer él delante de esa mesa, antes de sentarse. Y el Señor todavía no se había sentado en la mesa y ya lo estaban poniendo a prueba.
Pero como te dije, cuando Él llega a una mesa, llega a discipular, llega a enseñar, llega a sanar y llega a regalar salvación. Y Él no iba a cambiar su corazón por más que el resto lo esté retando a hacerlo. El Señor hizo una pregunta y esta es la primera enseñanza si estás anotando. Dice, ¿quién de ustedes, si su asno o buey se cae a un pozo, no lo saca inmediatamente aunque sea el día de reposo? Todo esto está en Lucas 14 para quienes lo quieren leer después. Y miren, en la iglesia vemos a gente que siempre tiene una excusa para no servir al prójimo, ¿no? Lo ponen ahí adelante para hacer un experimento, a ver quién es el que lo va a sanar. Y muchos hemos dicho, culpable, yo también, todavía no conozco la palabra como para salir a hablar de Dios. O todavía no sé cuál es mi llamado, el Señor no me lo reveló. Estoy esperando que Dios me hable para empezar a servir. No sé cuál es mi ministerio, no me puedo desarrollar. ¿Y querés que te saque de toda duda? Si todavía no sabes cuál es tu ministerio es este, el mismo de Jesús, reconciliar el cielo con la tierra. Ese es nuestro ministerio, iglesia. Ese es nuestro ministerio. A eso vinimos a este mundo, a cumplir el plan perfecto del Padre. Te puedo asegurar que en ese camino en el que estés reconciliando al cielo con la tierra, vas a escuchar la voz de Dios, vas a conocer tu llamado, vas a conocer tu ministerio, vas a escuchar la voz del Padre y vas a ver las grandes maravillas que Él puede hacer usándonos a nosotros. Y te lo digo porque lo he visto. Mi pastor da fe que yo no quería estar acá. Segunda enseñanza en esa mesa. Los convidados que se iban a sentar a la mesa llegaron al lugar y ¿saben qué hacían? Se peleaban para ver quién tenía el lugar de honor más grande. Los otros días estábamos despidiendo el año con los chicos y una de las chicas me dice, juguemos al juego de la silla. Yo no sé si vos lo sabías, pero el juego de la silla tiene más de 2000 años de antigüedad. Porque estos muchachos estaban jugando al juego de la silla. Cada uno quería su lugar de honor. Yo me imagino al Señor en ese momento quebrado en risa porque personas mayores, tipos grandes, se estaban peleando por un lugar en la mesa. En esa época, dependiendo del lugar donde te sentabas, tenías un lugar de honor en la mesa y todos te reconocían. Y esa gente, antes de darle lugar a Jesús, que era el invitado, o ver qué hacía Él, se estaba peleando por un lugar. Y en esta oportunidad el Señor habla de humildad a los comensales y les dice, quienes se enaltecen serán humillados, y el que se humilla será enaltecido. Y esto hablaba de las posiciones en las que se sentaban ellos. Y el Señor les estaba diciendo, no necesitan tener un puesto de honor para ser gente de honor. Necesitan primero ser humildes para que la gente los reconozca y no el lugar o su posición en la mesa. Te hago una pregunta. Si estás ocupado, iglesia, en pelear por tu lugar aquí, ¿quién va a servir la mesa? ¿Quién va a invitar a la gente que está allá afuera para traerla acá adentro? El maestro les estaba diciendo eso. Miren, cuando tenemos un enfoque borroso o nuestra visión no está donde tenemos que estar, no podemos ver a Dios y Él no nos puede usar. Porque es simple, no le damos lugar. El Señor estaba diciendo eso, necesitan ser humildes, necesitan traer a la gente a su mesa. Porque por más que se peleen por un puesto, son siempre los mismos gatos locos y no están haciendo nada. Siguen pasando cosas alrededor de esta mesa y ahora sí lo voy a leer. Lucas 14, del 12 al 14. Dice, también dijo Jesús al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos,
no sea que ellos a su vez te inviten y seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres y a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. El Señor estaba tomando en cuenta de algo que estaba pasando en esa mesa. Como te dije, siempre eran los 5 mismos gatos locos. Cuando el Señor habla de no invitar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos, no está hablando de que no podemos hacerlo. Les está diciendo, muchachos, en esta mesa siempre comen los mismos. Y eso iba totalmente en contra del plan de Dios. Las iglesias se hicieron para abrir esas puertas que están allá y para recibir gente nueva cada día. Las iglesias no se hicieron para hacer una especie de club en el que pagamos una membresía y en el que peleamos por escalar un puesto. Las iglesias se tratan de esa gente que está allá afuera, que está necesitando venir a reconocer la presencia de Dios. Se trata de esa gente que está allá afuera y que está velada y que no puede ver, y que nosotros tenemos el deber de hacer que vean. Cuando lleguen a una casa, digan paz en esta casa. Y quienes sean hijos de paz, no porque nosotros lo hayamos dicho, van a reconocer la voz de Dios. La casa de Dios se había transformado en un club. Y había mucha gente que estaba siendo excluida de la mesa. Por eso el Señor bajó la vara a lo más bajo. Porque había gente que no podía pagar la entrada ahí. Pero Él necesitaba que todos y cada una de las personas que vivían en esta tierra tengan derecho a formar parte de esa mesa. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a su iglesia. Luego nuestro Señor nos regala otra parábola y esta vez te la voy a leer de Mateo. Está en Lucas, pero es mucho más rica en detalle. En el libro de Mateo, y está en Mateo 22, del 1 al 14. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas, y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció. Mandó su ejército a destruir los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron al camino y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos. Y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con un traje de bodas. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Esta palabra habla de muchas cosas que han sucedido en tiempos bíblicos y de cosas que todavía han de suceder. Es fuerte ver cómo la iglesia pasó por un proceso en el que mató a toda esa gente que iba a asistir al banquete y a los siervos que la estaban invitando. Los mataron espiritualmente. Y miren, es muy fácil hablar de los fariseos como los malos y en nuestro corazón y en nuestros pensamientos enaltecernos y decir nosotros somos mejores. Pero seguimos siendo, en muchos casos, esa misma iglesia. Y es importante reconocer los errores de otros para no caer en esos mismos errores. Hay un banquete que llenar. Y la palabra dice, inviten a buenos y malos.
¿Y qué nos hace pensar que somos mejores que la gente que está allá afuera? Si la palabra misma dice inviten a buenos y a malos, el Señor se encarga de restaurar las vidas, ya lo vimos. No somos nosotros. Él se enseñorea sobre el pecado y no nosotros. Dios no hace acepción de personas. Él odia al pecado, pero no al pecador. Todos somos dignos de sentarnos a la mesa de Dios. Ahora, vimos que en el momento de la boda hay una persona que no tiene la vestimenta correcta. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado por esos momentos donde tenemos un casamiento? Como vimos en la foto, este año tuvimos 2. Y cada vez que viene un casamiento, todos están, che, ¿qué me voy a poner? Y vos me prestás el saco, y vos me prestás la camisa, y Mati, dame los zapatos. Y así estamos, antes de entrar a una boda, viendo a ver qué nos ponemos. ¿Por qué? Porque es algo que vamos a usar para una sola vez. Y nos va a costar fortuna. Entonces realmente se transforma en un problema. Pero para entender por qué esta persona no estaba vestida de ropajes de boda, y el Señor lo echó fuera, tenemos que ir al libro de Apocalipsis. Hay muchas verdades bíblicas acerca de esto y van a encontrar de todo si lo buscan. Pero quiero enfocarme en esto para explicártelo de una sola vez. Apocalipsis 19, del 7 al 9 dice: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Esta es una profecía que aún está por cumplirse. Y el lino fino representa las acciones justas de los santos. Así lo dice la Biblia. Si tenés una Biblia de estudio, vas a encontrar eso. El lino fino son las acciones justas de los santos. Pero ¿cómo las acciones juntas de los santos si la Biblia dice que no hay justo ni uno solo? Es raro. Mirá, te lo voy a explicar así. Es nuestra fe la que nos justifica, la que al creer en el Señor nos pone en un lugar de santo, porque es Él quien nos recubre con su gracia. Recién lo leía Luli al principio de la reunión, en Hebreos 11. Es Él quien nos da acceso al trono de la gracia. Nosotros no somos santos porque podamos hacerlo. Somos santos porque aceptamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores en nuestro corazón. Amén. Luego dice que representa las acciones de los santos. Y déjame decirte algo. Vos podés estar invitado a esa fiesta porque te has recubierto de la gracia del Padre. Pero tus acciones son las que te definen. Y el lino fino se encuentra allí y no en tu creencia. El lino fino y el ropaje de boda se representa a través de nuestras acciones. Si no ponemos nuestra fe en obras, es fe muerta, no sirve para nada. Si no somos capaces de servir una mesa y vivimos enfocados en sentarnos para que nos sirvan, el rey del banquete va a venir y nos va a sacar afuera, porque no fuimos dignos de seguir invitando a otras personas que no estaban en esa lista. Luego de esta enseñanza, el maestro dispara una de las últimas y habla del costo de vivir sirviendo al Señor. Cuando habla de ese costo, nos pide que abandonemos todo, que dejemos todo atrás. Y en la cabeza de muchos esto puede sonar duro, pero lo que estaba diciendo el Señor con esto es que hay un solo Dios y que Él no comparte su gloria con nadie. Y nosotros no podemos levantar altares que nos quiten de esa visión. Cuando Abraham levantó un altar de su hijo, el Señor le dijo, lo quiero. No quería a Isaac, quería su corazón. El Señor no permite
que levantemos otros altares, porque de esa forma no podemos obrar en los demás, iglesia. No le estamos dando el lugar a Él de que se manifieste en nosotros. Para seguir a Jesús, tenemos que morir a muchas cosas. Y si seguimos a Jesús, ¿dónde vamos a terminar? En la cruz. Quienes siguen a Jesús, por más que no quieran, van a terminar allí donde terminó Él, en esa cruz. Así como el Maestro fue allí, quienes lo sigan también lo van a hacer. Pero para que Dios se manifieste en nosotros necesitamos morir, iglesia. Cuando le damos lugar a la carne y nuestro altar está edificado sobre ella, nosotros no podemos amar a las personas como las debemos amar. No podemos tener compasión por las personas como la tenemos que tener. Porque necesitamos darle un lugar al Espíritu de Dios que entre en nosotros y nos perfeccione y que a través nuestro haga su obra. Quienes sean hijos de paz, dice la palabra, van a reconocer la voz de Dios. Y eso es porque el Señor ya sirvió una mesa y ya sirvió un banquete. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es llevarlos a esa mesa. En Mateo 16, 24, Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. El hecho de seguir a Jesús implica rendición. Implica que cuando vas caminando hay alguien delante tuyo y que la gloria va a ser para Él y para nadie más. Implica que vas a tener que caminar atrás del Maestro y que lo vas a tener que hacer humillado para luego ser enaltecido. La cruz nos atraviesa en toda su extensión, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Nos atraviesa para perdón y para rendición. Nos atraviesa para salvación. Nos atraviesa para aprender de humildad. Nos atraviesa para aprender a amar a otro nivel. Nos atraviesa para aprender a servir y no a ser servidos. Nos atraviesa para darnos una identidad que soporta todo tipo de humillación. Nos atraviesa para darnos todo, para que demos todo hasta el final. Nos atraviesa para ser obedientes y creer en la voluntad del Padre por sobre la nuestra. Miren, es cierto que para servir a Cristo debemos tomar nuestra cruz y seguirlo. De esta manera, como te dije, le estamos dando lugar al Padre. Para servir al Señor debemos tomar nuestra cruz y seguirlo. Pero hoy quiero desafiarte y estoy convencido de que si viniste a este lugar tenías que escuchar esto. Por favor, abrí tu corazón. Antes de que Jesús fuera a la cruz, fue terriblemente humillado. Fue escupido, fue insultado y fue golpeado hasta casi el punto de muerte. Cuando leemos la Biblia, vemos que el Señor, totalmente destruido en su carne, pero no en su espíritu, no pudo cargar su cruz. No lo pudo hacer porque sus fuerzas ya no daban más. Pero allí había alguien, Simón de Cirene, estaba allí y fue él quien cargó su cruz. Iglesia, así como el nuestro llamado es a tomar nuestra cruz, muchas veces vamos a tener que cargar la cruz de otro. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y cuando haya alguien adelante nuestro que no tenga fuerza para cargar su cruz, es nuestro deber cargarla por él. Porque al lado nuestro y al lado tuyo tenés un obrero de Dios. Así que nuestro llamado no es solo a cargar nuestra cruz, sino a ser responsables por la cruz de otros, cuando ese otro no la puede cargar. ¿Y sabes por qué, iglesia? Porque en ocasiones
No lo sabemos si Dios no quiera, pero no sabemos cuándo nuestra cruz se puede caer de nuestro hombro y cuándo vamos a necesitar la ayuda de un servidor, de alguien que pone la mesa, de alguien que tiene un corazón dispuesto como un niño para dibujar una sonrisa en nuestros rostros entristecidos. Nunca sabemos. Te digo otra vez, Dios no lo quiera, pero sí vamos a necesitar de alguien, de un hermano que nos lleve, que nos apuntale y que nos levante. Así que nuestro llamado no es solo cargar nuestra cruz. Esa es la primera parte para dejar orar a Cristo. La segunda es cargar la cruz de otros y llevarlos delante de su presencia. Y si hoy estás aquí, es porque Dios necesitaba decírtelo. Tus acciones te definen, son tus frutos los que hablan de vos. Enchufate a la vid verdadera, porque vas a dar fruto y fruto en abundancia. Déjame orar por tu vida, el Señor te quiere bendecir. Señor, yo te doy gracias, Señor, por este 2019, un 2019 en el que vimos tribulación, Señor. Pero tú has acallado la tormenta, tú nos has sostenido, Dios. Cuando nosotros estamos en tus asuntos, tú estás en los nuestros. Todo obrero merece de tu paga y tu mano no se tarda en extenderse sobre ellos. Señor, estoy seguro que acá tenés a tus obreros, que acá más de uno tiene un corazón dispuesto y solo necesita un soplo para hacer arder esas brasas que hay en su corazón y salir a pregonar las verdades del Evangelio, la verdad de que Cristo Jesús vino a este mundo para perdonarnos, para salvarnos, para santificarnos. Señor, te honramos. Mucho fue lo que hiciste, Señor, y mucho es lo que nos diste. Grande es la responsabilidad y por eso nos disponemos a tomar esa carga como debe ser, con muerte de cruz y con vida que viene de allí y que brota de manera infinita. Te pedimos que aumentes nuestra fe, Señor, que este 2020 podamos ser verdaderos obreros de la vid, que podamos tomar nuestro arado mirando hacia adelante y no hacia atrás, como lo dice tu palabra, para seguir añadiendo moradas en los cielos y para seguir estando en tus negocios, que es a donde nos llamaste a estar. Sabemos, Señor, que estando en tus negocios, vos vas a controlar nuestras vidas enteras y nos vas a dar el propósito para el que hemos nacido. Señor, te bendecimos. Señor, te creemos. Señor, nos ponemos a tu disposición. Y te pedimos hombros fortalecidos, porque esas cruces sí pesan y sí cuesta llevarlas, pero nuestro corazón está dispuesto. Gracias, papá. Bendecimos este domingo, bendecimos esta iglesia y bendecimos el 2020 que viene con una promesa de avivamiento, promesa de un Dios viviente, promesa de una persona que no se equivoca y que cuando habla cumple. Así que, Padre, nos disponemos a recibir de toda esa gente y a salir a buscar personas para sentar a tu mesa, Señor, y a tu banquete, banquete infinito que no se acaba y que fluye como leche y como miel. Te alabamos una vez más, Cristo Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén y amén.